Perfecto, chicos. En este momento vamos a realizar primero nuestra falda base. Recuerden que todo parte de un molde base. Si ustedes realizan este molde base con sus medidas, pueden hacer el resto de modificaciones. Pueden hacer faldas rapeadas, sirenas, campanas, tabloneadas, un sinfín de modelos, ¿ok? Entonces, el primer paso es realizar este molde base que les va a servir muchísimo en todos sus patronajes, ¿ok? Vamos a empezar primero con la talla de medidas. En este caso estoy utilizando esta talla de medidas que ustedes pueden ver, en donde el contorno de cintura estoy utilizando 71, el contorno de cadera 102, el alto de cadera estamos utilizando 22 centímetros, el derrière estamos utilizando en 40 centímetros, que en este caso estaríamos utilizando también como un largo total, que ya les voy a explicar más adelante en qué consiste. Y también estamos utilizando una pinza delantera de 10 centímetros y una pinza de espalda de 13 centímetros, ¿ok? Va a depender mucho porque el delantero y la espalda son completamente muy diferentes, ¿ok? Entonces, una vez que tengamos estas medidas que ustedes pueden ver aquí, el siguiente paso es sacar, por supuesto, la cuarta parte de ese contorno de cintura y la cuarta parte de contorno de cadera, ¿ok? Recuerden, estas tallas que estoy utilizando una talla M y que les puede servir muchísimo, ¿ok? Pueden también utilizarlo con sus propias medidas. También tengo un video donde les dejo cómo realizar sus propias medidas. El primer paso, chicos, que ustedes deben hacer primero es coger un papel periódico y doblarle de esta manera en la mitad. ¿Por qué me va a servir esto? Porque el primer molde que yo voy a sacar es la parte de la espalda. No voy a empezar por la parte delantera, sino primero con la parte de la espalda. Lo primero que van a hacer es crear un rectángulo. El rectángulo va a depender del contorno de cadera, es decir, la cuarta parte de cadera con el derrière, es decir, que en este caso estamos utilizando 25.5 por 40 de largo. Lo primero, encontrar el punto cero que vendría a ser desde acá arriba. Vamos a colocar los 25.5 en la parte de abajo también y vamos a escuadrar hacia la parte de abajo. ¿Cuánto vamos a escuadrar? Justamente los 40 centímetros que me estaría utilizando en esta parte del derrière. Les comento que la parte del derrière es una medida muy base que yo les puedo recomendar que lo utilicen para todos sus moldes. Es un derrière muy trabajado a nivel nacional e internacional. El derrière en 40 centímetros. Una vez que tengo ya el derrière, lo siguiente que voy a colocar es identificar dónde está mi altura de cadera. En este caso, estamos utilizando, recuerdan, 22 centímetros, que es del punto cero hacia abajo, 22 centímetros. Vamos a colocarlo de esta manera, 22 centímetros, y vamos a escuadrar en línea recta. El tercer paso, chicos, es encontrar en este caso la medida de la cintura, que va a partir del punto cero hacia el lado derecho, que en este caso estamos utilizando 17.75. Ojo aquí, chicos, los 17.75 estamos utilizando sin pinza. Recuerden que la parte del derrière que ustedes van a hacer en la parte de acá es como que yo tengo un perfil, ¿sí? Tengo aquí. Esta parte del derrière es muy importante porque aquí puedo yo afinarle con pinzas. Si es que yo no coloco pinzas en esta parte, es muy probable que me quede una bolsa en la parte de atrás, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Contorno de cintura más 3 de pinza, que me saldría, por supuesto, un total de 20.75 centímetros. Lo siguiente que vamos a hacer es realizar el costado con los 20.5 hasta el alto de cadera. ¿Sí ven? Así de sencillo, chicos. Ahora, la pinza de la parte de la espalda, ¿dónde está ubicado? La pinza de la parte de la espalda está ubicado justamente en la mitad de la cintura. Mi cintura mide 20.75. La mitad se convertiría en 10.35 centímetros. Vamos a colocarle 10.35, que vendría a ser por esta medida, ok. Recuerden la mitad. Cambiamos con la parte delantera, porque la delantera en cambio no va a estar en la mitad, sino va a depender mucho del bretel, que ya les voy a explicar bien. Ok, una vez que yo tengo los 10.35, recuerdan el contorno de la cintura dividido para 2. Por ejemplo, si mi cintura mide 22 centímetros con pinza, la mitad sería 11 centímetros. Entonces del punto cero voy a dividir 11 centímetros y de aquí voy a escuadrar hacia abajo 13 centímetros. No más
porque vamos a llegar justamente en la parte ya más pronunciada y va a quedar un resultado de un pico alzado. Entonces siempre recomiendo que utilicen a partir de 13 centímetros. Luego de que identifican cuánto va a medir nuestro largo de pinza espalda, vamos ahora sí a proporcionar lo que sacamos de pinza. Ojo aquí, chicos, si es que nosotros utilizamos una pinza de 3 centímetros, esto quiere decir que nosotros vamos a dispersar 1.5 a cada lado, de este punto a este punto, de la mitad 1.5 para acá y 1.5 para la derecha. Lo siguiente simplemente es unir con una pinza, y esta pinza en costura tendríamos que eliminarla, ¿sí? Ojo, no les estoy diciendo que recorten la pinza, simplemente toca hacer un doblez para poder modificar la pinza, ¿sí? Eso ya les explicaré cuando estemos cortando en la tela propiamente, ¿ok? Entonces, tenemos ya la pinza, tenemos el contorno de cintura, ¿sí? El contorno de cadera y el largo de que en este caso es un derrier. Ahora, chicos, ojo aquí, ustedes de este mismo molde pueden hacer lo que es una falda en tubo y una falda en A. Si yo quiero hacer una falda en tubo de la misma recta, ustedes lo que tienen en este momento es una falda recta, ¿sí? Sin modificación, sin nada. Yo, como la hago tubo, simplemente voy a meterme del contorno de cadera, voy a meterme 2 centímetros y voy a extender de esta punta, ¿sí? Con regla curva, mejor, hacia la altura de la cadera. Si ven, me voy a meter 2 centímetros. Ahora, si me dicen que quiero hacer una falda de la recta, a extenderme 3 centímetros y simplemente voy a coincidir con el costado que me daría en esta parte de acá. ¿Ok? Yo lo que les voy a recomendar es que siempre saquen una falda recta, porque de ahí mejor yo puedo hacer o tubo o en A, pero ya me doy una idea de cómo va a sacar o cómo va a salir mi falda base. ¿Ok? Recuerden que en este caso ustedes pueden colocar el cierre tanto en el costado como también en la parte de atrás el cierre. Si ustedes dejan el cierre en este lado de acá, ustedes lo que tienen que hacer es sacar costuras. Normalmente esto se saca costuras con los moldes, pero hay otras maneras que también en la tela propiamente cortan y ya sacan costuras directas. Pero en este caso les voy a indicar cómo sacar con costuras en el molde. Simplemente van a extender una medida. En este caso vamos a colocar un papel adicional en este lado y voy a salirme 2 centímetros. Va a medir como base 19 centímetros y voy a cerrar como un canal, ¿ok? Esta medida es muy opcional porque va a haber cierres que ustedes tengan entre más largo, tocaría ser más largo. Yo les pongo un cierre base que se utiliza en todas las faldas cuando es corta, un cierre de 18 centímetros, entonces ya estamos dejando directamente para la parte del cierre, ¿ok? Esto ustedes por supuesto tienen que extender todo el largo para que dejen 2 centímetros de costura. Entonces esto se va directamente hasta abajo. Trasladamos toda la medida hasta los 40 centímetros. Ahora, por último, en la parte superior ustedes van a bajar 1 centímetro en esta parte y van a realizarle una curva. Ya les explico por qué razón se baja aquí uno. Tenemos de esa manera y esto también se eliminaría en la tela. Esto es importante meter, ¿por qué? Porque la parte de atrás hace que uniendo con la blusa, por ejemplo, si ustedes quieren hacer algún tipo de vestido o algún tipo de pretín y todo, hace que en la parte de acá no se quede una bolsa sobrado justamente en este lado, ¿ok? Entonces más bien eliminamos eso porque posiblemente vaya a quedar una bolsa, porque justamente la parte del derrier arma esta figura, esta curva y hace que se quede una bolsa en la parte de acá. Entonces simplemente lo que vamos a hacer aquí es que vamos a eliminar en el molde, en el patrón, 1 centímetro. Ahora, lo siguiente es que vamos a recortar de la siguiente forma. Entonces, lo que voy a hacer es cortar los 2 papeles. Recuerden que este molde es doblado para sacar 2 moldes. Miren, voy a recortarlo. Elimino esta parte de acá. Voy a recortar el cierre con costuras. Ustedes pueden colocar costuras como también no pueden colocar costuras. No dejé. Entonces, eso es opcional. Y miren, tengo ya mi espalda en este lado de acá. Ahora, lo que voy a hacer es modificar la pinza de este lado
Como les dije, esta parte de la pinza no es que yo elimino o yo recorto, para nada. Simplemente lo que voy a hacer aquí, que voy a trasladar esta medida y voy a afilarle y a recortar. La abro nuevamente y miren, hace que se forme esta parte de aquí, este alzadito. Eso cuando ustedes vayan a cortar en tela, ya se arma tranquilamente y se modifica la parte de la espalda. Miren, chicos, automáticamente, ¿ya? Ahora, chicos, lo que voy a hacer es traer mi otro lado de espalda, que es justamente este, y vamos a transformarla en un delantero. No hace falta que saquemos por separado. Podemos sacar de este mismo molde la parte delantera. ¿Cómo? Aquí les explico. Recuerden, esta parte es el doblez. Habíamos colocado un alto de cadera, que en este caso vamos a colocarle o a calcarle las medidas, ¿sí? Para que se pueda ubicarse perfecto. Entonces dejamos por aquí en la espalda. Vamos a trazar lo que es la altura de la cadera. De esta manera, chicos, miren. Recuerden que aquí está la cintura más 3 centímetros, que era la pinza de la espalda. En la parte delantera, la pinza normalmente se deja de 2 centímetros. Ojo con eso, no todas las faldas pueden ir con pinza delantera. Va a depender muchísimo. Por ejemplo, si son más rellenitas, las personas que quieran ponerse faldas, les va a afinar mejor, les va a ayudar mucho, porque les va a acentuar mejor. Ahora, si es que ustedes van a utilizar una pinza delantera en un cuerpo en talla S, XS o más delgadito, probablemente es que le vaya a afectar terrible, porque al no tener, por supuesto, una base delantera, tranquilamente esta pinza puede afectar en los cuerpos XS o más esbeltos, porque va a crearse una bolsa. Esta pinza delantera les ayuda muchísimo cuando son en cuerpos rellenos, cuando son un poquito más gorditas, cuando son un poquito más, por supuesto, o tienen pronunciada la parte del ombligo. Les ayuda muchísimo esta pinza y les recomiendo que utilicen esta pinza. Caso contrario, no hace falta, chicas, que utilicen la pinza delantera si es que van a trabajar en vestidos SXS, ¿sí? O, por ejemplo, para cuerpos esbeltos. Para modelos, imposible que utilicen la pinza delantera. Con ese aviso, vamos a hacer la pinza delantera para que ustedes puedan aprender cómo. Ok, entonces recuerden, la cintura era 17.75, pero la pinza delantera solamente son 2 centímetros, ok, que sería 19.75. ok, una vez que marcamos este lado, lo siguiente que vamos a hacer es simplemente a rectificar de la altura de cadera hasta la nueva medida que realizamos. Miren, y automáticamente estoy ya puliendo y eliminando el sobrante del molde delantero. Ahora, les decía que en este caso la pinza delantera no va a depender de la mitad, va a depender mucho de la separación del busto. Estamos hablando ya de los corpiños. Tenemos lo que es la cintura y nuestra... Vamos a coger la medida del pezón, que normalmente puede ser desde 18, 19, 20 hasta 22 centímetros, puede ser, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo esa medida, por ejemplo, en este caso estamos utilizando 20 centímetros, la mitad es 10 centímetros. Desde ahí va a partir nuestra pinza, 10 centímetros, y vamos a escuadrar hacia abajo. ¿Cuánto? 10 centímetros, ¿ok? Ya no es 13, solamente son 10 centímetros. Ahora, lo siguiente es ahora dispersar nuestra pinza. Recuerden que la pinza dejamos de 2 centímetros. Entonces, eso quiere decir que vamos a salir uno a cada lado. ¿Por qué razón? Porque solamente utilizamos 2 de pinza. Ya no utilizamos 3. Si fuera 3, ahí sí fuera 1.5. Pero en este caso solamente estamos utilizando 12. Y tranquilamente, como les dije, esta pinza no es que vamos a recortar. Simplemente vamos a hacer un plisado o un drapeado y a trasladar esa medida. ¿Ok? En la parte delantera también se deja lo que es 1 centímetro hacia abajo. Entonces simplemente voy a bajar del punto 0 y voy a pulir de la parte del costado hasta el punto. Y otra vez, por ejemplo, voy a comerme esta pinza y voy a recortarla con la pinza recta. Vamos a coger esta. Tenemos ya la parte de la... Ahora,
Códigos muy importantes que deben aprender. Los códigos que normalmente se utiliza en patronaje son estos tres. Estos tres puntitos representan lo que es el doblez o a lo que muchos llaman el lomo de la tela. Eso quiere decir que al momento de coger mi molde y colocarle en tela, la tela tiene que estar doblada y colocando el molde encima. Eso quiere decir que simplemente voy a recortar por este lado y por este lado directamente, ¿ok? Ojo, no tienen que cortar dos piezas. Aquí primero dañarían la tela y les tendría que hacer una costura justamente en el centro, cosa que no se ve nada bien. Y recuerden que esta es la parte del costado. Como les dije, ustedes pueden colocar aquí el cierre en el costado tranquilamente, ¿ok? Si es que yo dejo cierre en el costado, ¿eso qué quiere decir? Que tengo que sacar 2 centímetros de costura, ¿ok? En cualquier lado que ustedes vayan a colocar, se tiene que dejar 2 centímetros de costura, ¿sí? Entonces, esta es la parte delantera. Vamos a colocar los prefijos, ¿sí? Y esta es la parte de la... En este caso vamos a cortar una sola tela que representa una tijera y el número 1. Y en este caso vamos a recortar 2 piezas. Porque este sí es doblado porque va con cierre, ¿ok? Y va a ser imposible. Tiene que haber algún tipo de cierre en una falda. Porque la intención de estas faldas es que arme en el cuerpo, que arme una silueta directamente, ¿ok? Entonces tiene que ir un cierre sí o sí. Entonces en la parte de atrás es donde vamos a colocar y decidimos colocar el cierre que ya está con costuras. Ahora, lo siguiente que vamos a colocar son las costuras. ¿Cuánto vamos a dejar en cada una? En los costados siempre tienen que dejar 2 centímetros, chicos. Siempre. En la parte superior tienen que dejarle a un centímetro. ¿Ok? Y en la parte de largo no podemos mucho depender porque, por ejemplo, si ustedes quieren hacer una falda corta, les recomiendo que utilicen este largo. Pero si ustedes quieren de este mismo molde hacer una falda con breteles, con sirena, con campana, en A, entonces va a depender mucho el largo, ¿ok? Entonces el largo lo dejamos como base y opción 40 centímetros, pero no es el 40 el largo, no. Ustedes pueden hacerlo más largo incluso. Yo por eso siempre recomiendo que el largo siempre dejen los 5 centímetros para poderlo después recortar y modificar. Recuerden que saqué de una misma espalda y simplemente modifiqué lo que es la pinza. Aplica estos conocimientos directamente en tela y verás cómo puedes realizar tu propia falda base desde cero.